Vos querés que tu pareja quede fascinada en la pista, pero ¿existe una fórmula para ello o es más una cuestión de piel y de emoción? En este video lo vamos a ver. ¿Cómo enamorar con el baile de tango? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más delicado que comer fideos con tuco sin mancharse los guantes blancos. Y me estoy refiriendo a cómo enamorar con el baile de tango, cómo conseguir que tu baile tenga esa chispa que pueda conmover a la persona que estás abrazando. Porque si bien todos disfrutamos de compartir la tanda, en algún lugar del corazón subyace la idea de que nuestra pareja quede completamente enamorada. Pero para ir entrando en tema, aquí debemos hacer algunas distinciones, porque enamorarse de una persona que baila bien no es lo mismo que enamorarse de un baile. Digo, cuando alguien baila bien, uno puede admirar la técnica, la elegancia, la precisión y hasta incluso la energía que transmite. Pero cuando alguien enamora con su baile, ahí, digamos, estamos en otro terreno, como cuando te invitan a un viaje sin haberte dicho a dónde y de pronto descubrís que ese viaje era justo lo que estabas esperando. Quiero decir, el que baila bien te impresiona, pero el que enamora con su baile te conmueve. ¿Y me puedo enamorar de dos la misma noche o hay que ser monógamo de pista? Y aquí aparece la primera gran diferencia que quiero compartirte. Bailar bien no garantiza que tu baile enamore. Podés tener pasos impecables, adornos brillantes, giros perfectos y sin embargo el otro puede no sentir nada. Como cuando ves una película con efectos especiales espectaculares, pero notás que le falta la historia. Te quedás asombrado, pero el corazón te queda vacío. En cambio, a veces ocurre que alguien con menos técnica, pero con una entrega sincera, puede generar algo inolvidable, porque lo que enamora no es la acrobacia, tus pasos recién estrenados o tu arte de enlazar figuras. Lo que enamora es tu verdad, la verdad que transmitís cuando bailás. A ver, imagina que tu baile es como cocinar para alguien. Podés tener la receta más sofisticada del mundo, con ingredientes carísimos, pero si lo haces sin amor, la comida termina por quedarte fría, sin alma. En cambio, un plato sencillo, hecho con ganas, con cuidado, con atención al detalle, puede enamorar más que cualquier banquete de lujo. Y en el baile de tango ocurre lo mismo. Lo que enamora no es la receta, sino la intención. Y seguramente ahora te estarás preguntando cómo se consigue eso. No, me preguntaba si ya era la hora de comer. Por eso, en función de ayudarte, como siempre lo intento desde este canal, te quiero pasar algunas observaciones que no son trucos ni frases hechas, sino simples observaciones para que alcances tu objetivo. Y mi primer punto lo denominaría presencia, estar ahí entero con la persona que tenés enfrente. Nada enamora más que sentir que alguien te dedica su atención completa. Y en la milonga, eso significa que cuando bailás no estés pensando en si te miran desde las mesas, en si la figura te salió perfecta o en si se va a notar cómo brillan tus zapatos nuevos. No, metete en el abrazo que tenés en ese momento, porque en ese instante el mundo desaparece y ese gesto, esa manera de poner al otro en primer plano es profundamente seductora. Segundo, escuchá la música como si fuera la voz de un tercero en el abrazo. Cuando bailás, no están solos vos y tu pareja, también está la orquesta, el cantor, el fraseo. Es como si hubiera un narrador invisible al que los dos siguen de una manera cómplice. Y quien logra enamorar con su baile hace sentir que está dialogando con la música sin imponer una coreografía rígida. Y eso el otro lo siente,
porque el cuerpo se relaja, porque aparecen silencios, pausas, respiraciones, como ocurre en una conversación íntima donde no es necesario hablar mucho, sino decirse solo lo necesario. Y en tercer lugar, agregaría la vulnerabilidad. Y sé que esto puede sorprender porque solemos pensar que lo que enamora, sobre todo para nosotros los varones, es mostrarnos fuertes, seguros, poderosos, pero en el tango lo que de verdad conecta es mostrar que estamos abiertos a sentir. Y cuando bailas con esa franja de fragilidad, cuando no tratás de disimular todo y cuando incluso aceptás tus imperfecciones, ahí aparece cuán auténtico sos. Y eso, créeme, enamora. A ver, imagínate que tu baile es como un perfume. Podés tener un frasco enorme, elegante, carísimo, pero si la esencia que tiene adentro no transmite nada, queda en un estante juntando polvo, mientras que un perfume sencillo, pero con un aroma que despierta recuerdos, emociones y vivencias, deja huella, una huella inolvidable. Quiero decir, tu baile tiene que ser ese aroma que apenas termina la tanda quede impregnado en la piel del otro. Pero hay un detalle importante que cabe mencionar, y es que enamorar con el baile no significa manipular ni seducir a propósito ni usar el tango como una trampa de conquista. No se trata de eso, se trata de poner el alma en movimiento, y cuando el alma se mueve, el otro lo percibe. Lo siente en la cadencia del abrazo, en la respiración compartida, en ese silencio entre tema y tema donde no hace falta hablar. Más de una vez escuché mujeres, por ejemplo, decirme que se habían enamorado del baile de un determinado varón porque le daba los tiempos para que ellas pudieran hacer sus movimientos. Les preguntaba si se sentían cómodas, si estaban bien, y como plus olía muy bien con un perfume que las hacía disfrutar más aún. No sé si es así. Una vez le di los tiempos a la mujer mientras bailábamos y ella aprovechó para irse. Pero aquí quiero confesarte algo personal. Yo cuando era principiante creía que enamorar con el baile era cuestión de aprender más pasos y de deslumbrar con muchísimos recursos. Imagínate que era bailarín de escenario y todavía no entendía las reglas de una milonga. Pero con el tiempo me di cuenta que los bailes que de verdad recordaba eran aquellos en los que me había sentido más relajado, como si te dijera más humanamente presente, humanamente vulnerable y humanamente emocionado. Y esto es lo que te quiero decir. Lo que importa es lo que la otra persona se lleva luego de bailar con vos. Y no es tu destreza, sino tu humanidad. Y también hay un tema de ritmo interno. Digo, no todos bailamos con la misma intensidad. Y está bien. Algunos enamoran porque tienen un baile dulce, suave, como un murmullo, por decirlo de alguna manera. Así como otros enamoran porque transmiten fuego puro o una fuerza arrolladora. Y lo que quiero decirte es que los dos están bien. Lo importante es que sea tu verdad, no una copia de otro o de un maestro, porque lo falso, por más que brille, puede deslumbrarnos por un rato, pero lo que nos enamora dura toda la vida. Lo que nos enamora es esa sensación de intimidad que se hace visible en un abrazo y a través de lo cual nos comunicamos con un idioma secreto que no tiene palabras. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, bailar para enamorar o poseer un baile que enamora es como descubrir que el verdadero poder no está en mostrar, sino en compartir. Y ahí me detengo un instante, sobre todo considerando que esta diferencia cambia todo,
porque de lo que estamos hablando es de que cuando dejamos de buscar impresionar, empezamos a compartir que lo que enamora no es la perfección, sino la verdad. Aceptar que no todo es control y que justamente por la rendija de lo imprevisible aparece la magia. Así que no busques enamorar, busca ser verdadero en tu baile. Lo demás viene solo. Y máxime cuando aprendes que la belleza más profunda no se impone, se comparte. Y esa quizás sea la forma más alta de enamorar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.